¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Cristian Maulén. Estamos muy contentos de poder partir este streaming en el día de hoy, streaming que promueve el Consejo de Ética y Autorregulación de la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, para hoy día ofrecer una actualización en materia de protección de datos en la relación de consumo, considerando los eventos ocurridos en los últimos meses asociados a normativas que están permitiendo darle atribuciones al CERNAC en materia de protección de datos. Este consejo está compuesto por asesores y por consejeros directamente relacionados en materia de protección de datos, y hemos generado esta instancia para proveer a nuestra comunidad, a nuestros socios, una visión de alto nivel sobre asuntos de protección de datos y vida privada en el contexto que estamos viviendo estos días. Ya sabemos que la ley 19628 es insuficiente hoy día a nivel de garantizar la protección de datos de los ciudadanos, de los consumidores, de los clientes. Y en ese respecto existe estos últimos meses una modificación que está inscrita con el boletín 12409-03, que está dando ciertas atribuciones al CERNAC y facultades en materias que son propias de la legislación sobre protección de datos en la ley 19628. En este marco es que hemos generado esta reunión para conversar sobre el estándar de protección de datos entre los elementos más relevantes hoy día, las oportunidades de un adecuado tratamiento de datos y un comportamiento ético de ellos, y buenas prácticas y casos de uso que vamos a estar revisando con nuestros socios Sodimac, que van a compartir algunos de los estándares que ellos están manejando, y la importancia de la autorregulación a partir también de nuestra herramienta Código de Ética y Conducta de AMDD, que actúa como un sistema de prevención de infracciones, y es lo que vamos a estar conversando esta jornada. Así que bienvenidos, agradecer ya a las más de 65 asistentes que se están sumando. Por favor, compartan el enlace también a más personas para que puedan tener acceso a este video y a esta actualización que estamos entregando. ¿No es así, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Cristian, muy bien acá, muy contentos porque estamos viendo como hay muchos participantes en esta sesión de hoy día. Y no solo hay muchos participantes, sino que nuestros panelistas son panelistas de lujo. Y efectivamente, como tú dices, este último tiempo hemos estado discutiendo y revisando esta nueva norma que aún está en tramitación en el Senado, en comisión mixta, y que claramente podría generar un cambio importante en todo lo que tiene que ver con la regulación de datos personales y las atribuciones que podría tener en ella, en su fiscalización, el CERNAC. Por eso vamos a tener a Macarena Gatica. Ella es socia del Estudio Alessandri y está a cargo del área de Data Privacy y tecnología. Bienvenida, Maca. La Maca nos va a dar un marco legal, nos va a ilustrar un poco sobre cuáles son las normas que hay, qué es lo que tenemos y un poquito de qué se trata también este nuevo boletín y cuáles son los puntos más importantes que el boletín podrían, en caso de ser aprobado como está, podrían entregar atribuciones al CERNAC que hoy no las tiene. Así que bienvenida, Maca. Luego vamos a hablar con Claudia Cardoso. Claudia Cardoso es la gerente de cumplimiento de protección de datos de Falabella. Bienvenida, Claudia, un placer tenerte acá. Y a Renzo de Negri, que Renzo es gerente de estrategia de clientes y marketing de Sodimac, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos a los dos representando a un conglomerado muy importante de retail, y ellos nos van a contar, nos van a enseñar un poco cómo han ido diseñando las políticas y en definitiva todo el esquema que permite precisamente que los clientes confíen en Falabella y en Sodimac, en el sentido que saben que sus datos están resguardados y están tratados de la manera que al día de hoy la ley lo exige. Así que también bienvenida Claudia y bienvenido Renzo, ya los vamos a escuchar en el caso de Falabella y Sodimac. Y por último, y muy, muy importante también para nosotros, es tener a Lucas del Villar, director del CERNAC. Lucas va a estar en la tercera parte de nuestra sesión, de nuestra reunión, y él, por supuesto, nos va a contar cómo lo están abordando, qué noticias nos puede dar, y cómo también piensan enfrentar estas modificaciones y estas nuevas
atribuciones que va a tener el CERNAC en el evento que la ley el boletín sea aprobado. Ahí llegó. Muchas gracias, Gusto saludarte, Lucas. Lucas. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación y contento de acompañarlo. Sí, estamos felices y súper honrados por tu presencia, así que ahí te vamos a escuchar en nuestra sesión. La verdad es que no hablo más, los dejo con Maca. Muchas gracias a todos los que están participando y sobre todo a nuestra red de empresas de la AMDD. Gracias, Maca. Gracias, Carola. Y gracias, Cristian, y a la AMDD también por esta sesión. Creo que es importante saber el marco legal y hacia dónde vamos en temas de protección de datos. Voy a compartir pantalla. Me van a confirmar que la ven bien. ¿La ven bien? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no quiero hablar mucho respecto de lo que es la protección de datos, sino quiero darles un contexto de cómo la regulamos, cuál es el marco legal que hoy día rige en materia de protección de datos. En primer lugar tenemos a la Constitución, que ha estado bastante en boga estos últimos tiempos, ¿cierto? Tenemos, fíjense que en el año 2018 se incorporó la protección de datos como una garantía constitucional. El artículo 19, para los que no son abogados, contempla un catálogo de derechos, parte con el derecho a la vida, y en el número 4 teníamos la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y se incorpora la protección de datos. Fíjense que es el mismo año que entra a regir el reglamento europeo, ¿ya? El estándar más alto que tenemos en protección de datos. Luego tenemos la ley 19.628, que es una ley que fue aprobada en el año 1999, pero se presentó en el Congreso en el año 93. Pensemos cuál era el contexto que existía en ese momento en cuanto al tratamiento de datos, a la analítica, a la tecnología. Pensemos cuántos teníamos internet en el año 93. ¿Ya? Si bien fue una norma súper precursora, fue la primera norma en Latinoamérica en tratar la protección de datos, rápidamente fue quedando obsoleta por distintos motivos, ¿ya? Sin duda que la tecnología no avanzaba demasiado rápido. Esta norma tenía como base la norma española de ese momento, la cual en el año 93 estaba plenamente vigente, pero en el año 99, poco después de que fue aprobada nuestra norma, esta norma fue derogada, ¿ya? Luego tenemos un boletín, que es el boletín 11.144-07, que modifica esta ley 19.628, es sobre protección de datos, y además crea la Agencia de Protección de Datos, es decir, pasamos a tener un órgano de control. Es una de las falencias que tiene la ley 19.628, es decir, no hay quien fiscalice, no hay un catálogo de infracciones, las multas son muy bajas, por lo tanto, esta norma, que va muy en dirección al estándar europeo, soluciona bastantes de las falencias que tiene la ley. Luego, como señalaba Carolina anteriormente, tenemos el boletín, y Cristian, el boletín 12.409-03, que viene a fortalecer los derechos de los consumidores. ¿Y por qué lo mencionamos como dentro de las normas o los proyectos de ley que están regulando o que podrían entrar a regular la protección de datos? Porque fíjense que contempla el artículo 15 bis, donde específicamente hace relación a la protección de datos en la relación de consumo. Y este artículo comienza señalando que las normativas que regulen el tratamiento de datos personales de cualquier naturaleza en los consumidores se considerarán leyes especiales, leyes especiales de protección al consumidor, y especialmente en relación al artículo 2 bis, al artículo 58 y 58 bis de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Cuál es la importancia de esta norma? Fíjense que pareciera decir que le da mayor hincapié a la protección de los datos o al tratamiento de datos económicos o financieros regulados en la ley 19.628, pero habla de cualquier tratamiento de datos de los consumidores. El artículo 2 bis, aquí hace referencia, que es importante mencionarlo para que entiendan la extensión de este artículo y cómo podría impactarnos a todos. Hace referencia señalando que la Ley de Protección al Consumidor no rige respecto de la importación, de la producción, comercialización de productos y prestaciones de servicios que sean regulados por leyes especiales, pero establece ciertas excepciones, señala salvo que, en primer lugar, materias no dispuestas, no reguladas por estas materias. Segundo, respecto de los procedimientos en causas que tengan comprometido
el interés colectivo o difuso de los consumidores y el correspondiente derecho a que sean indemnizados, y luego señala también la posibilidad en los derechos que tenemos todos los consumidores de ser indemnizados frente al incumplimiento de un proveedor frente a las obligaciones que establece la Ley de Protección al Consumidor, siempre que la ley especial no contemple un proceso indemnizatorio. Por lo tanto, estamos hablando que podríamos tener frente a un incumplimiento de proveedores acciones colectivas por daño moral difuso en materias de protección de datos, ¿ya? Además, fíjense que el artículo 58 establece las facultades fiscalizadoras del CERNAC. Por eso se menciona especialmente ese artículo. Dice que el CERNAC tiene facultades fiscalizadoras en el cumplimiento de esta ley y las leyes especiales de protección de derechos del consumidor. Es decir, volvemos al inciso primero de este artículo. Por lo tanto, en este caso, el CERNAC tendría fiscalización en una relación de consumo respecto a los derechos de la protección de datos. Finalmente, esta norma también establece la obligación de reportar vulneraciones, las violaciones de seguridad. Fíjense que usa la palabra violaciones de seguridad cuando normalmente las normas hablan de vulneraciones de seguridad, ¿ya? También comete algunas imprecisiones respecto desde cuándo existe esta obligación de reportar, de notificar. Y dice que es desde que ocurren los hechos. Sabemos que generalmente una filtración o una vulneración de seguridad ocurre con una anticipación y solo sabemos de esto al cabo de tiempo. Se dice que en el Banco de Chile por lo menos estuvo 6 meses la vulneración presente antes de que se ocurriera el hecho que todos conocimos, ¿ya? Fíjense que esta obligación de reportar es a los consumidores, ¿ya? Generalmente estas normas, las normas que obligan a informar, son obligaciones de informar a la autoridad de control, porque tiende a manejar la situación y regula con conocimiento de hechos, ¿ya? Por otra parte, establece que debemos informar en un plazo de 24 horas por medios digitales, es decir, tengo que tener una base de datos a quien comunicar. Ojo, estamos siendo vulnerados, probablemente yo ni siquiera tenga acceso. Finalmente, como se regula la obligación de informar a los consumidores, fíjense que generalmente estas obligaciones de informar al afectado dice relación con entregarle herramientas para poder protegerse, lo cual en este caso no está previsto, ¿ya? ¿Y por qué 24 horas y no 30 minutos, como es en el caso de los bancos de instituciones financieras, o 72 horas en otras normativas, ¿cierto? Aquí hay un problema que no lo tenemos claro. Finalmente, la obligación debiese ser de reportar a un órgano de control. El proyecto de ley que mencionábamos antes, que modifica la Ley de Protección al Consumidor, establece la obligación de reportar sin delación alguna al órgano de control, y solamente los titulares cuando se trata de datos sensibles y de menores de 14 años, ¿ya? Claramente aquí tenemos una situación dispar. Finalmente, creo que el hecho de estar regulando la protección de datos solamente en el ámbito de consumo, dejamos sin protección a muchas personas, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellas vulneraciones a los derechos, a un derecho constitucional que puede ser cometido, por ejemplo, por una entidad pública? O en una relación que no es de consumo. ¿Dónde queda? ¿Cómo se protege? ¿Qué acciones titulares? Por lo tanto, creo, en una opinión personal y además compartida por la MDB, que debiésemos volver a seguir con las intenciones de continuar con una protección general de protección de datos, el proyecto de ley que modifica la Ley de Protección al Consumidor, de manera que esta garantía constitucional efectivamente tenga las herramientas para que todos nosotros podamos obtener esa tutela. Gracias Macarena por tu presentación, por tus ideas. Han sido bastante precisas en términos de poder amparar y volver a nuestro proyecto que modifica la ley 19628. También comprender que ya han habido 2 modificaciones a la agenda de revisión que estaba llevando. Ya Lucas ahí nos va a hablar en algunos minutos más sobre esta visión del CERNAC. También entendemos que los legisladores van a seguir trabajando para aumentar, obviamente, los niveles de cumplimiento en estos aspectos y proteger al ciudadano, al cliente, al consumidor, asunto que el CERNAC viene desarrollando durante tantos años.
pero en contraste también nos encontramos con las empresas, las organizaciones, los anunciantes y las empresas de servicio del sector con la necesidad de poder comunicar, de poder alcanzar mercados perfectos, consumidores más informados y empresas que logran entregar estas ofertas a sus consumidores, obviamente alcanzan un mercado perfecto, y es lo que ha estado realizando Sodimac Falabella, y es el siguiente paso que queremos ahora dar hacia mostrar un caso de uso, cómo una organización en Chile de gran tamaño está trabajando para autorregularse, para establecer un estándar adelante, un paso adelante en estas materias, y con esto obviamente podamos alcanzar un mejor sistema de prevención de infracciones hacia el futuro que venimos. Si bien es cierto, la ley 19.628 y sus cambios pueden ser el cuento del lobo, y los boletines que hemos ido viendo, ojalá que no sean, sigan dilatándose, la invitación que hace nuestro Consejo de Ética y Autorregulación de AMDD es a elevar este estándar, y por eso hemos querido invitar a Renzo De Negri, que como ya lo presentó Carolina al comienzo, pero como se ha ido agregando gente, lo aprovecho de indicar, es gerente de estrategia de clientes y marketing de Sodimac, que está ahí muy brandeado con su pechera. Bienvenido, Renzo. Gracias, Cristian. Y a Claudio Cardoso, que es gerente de cumplimiento de protección de datos personales de Falabella. Ellos trabajan juntos, han hecho un equipo fantástico y son parte, consejeros de nuestro Consejo de Ética y Autorregulación. Entonces vamos a poder escuchar de parte de ellos un caso de uso, cosa que puede inspirar a ustedes y a buscar caminos para alcanzar esta anhelada autorregulación que tanto promovemos desde nuestro Consejo. Adelante, Claudia, adelante, Renzo, es suya la ponencia desde este momento. Perfecto. ¿Ya? Ahí está. Cuéntenme si ven mi pantalla. Ahí está cargando. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Sí, Claudia, está perfecta. Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Cristian, y a la MDD por esta iniciativa de encuentro para conversar sobre una materia que es súper relevante para todos nosotros, que finalmente todos nosotros somos titulares de datos. Así que es muy importante, tanto desde la perspectiva de negocio como desde la perspectiva del consumidor, tratar estas materias. Y también muchas gracias a todos los que están conectados por su interés en participar en este evento. Hace 3 semanas, cuando Cristian comentó que esta actividad iba a ser el 25 de mayo, a mí me pareció que faltaba una eternidad de tiempo. Pero ya estamos a 25, estamos acá, y mi sensación es que el tiempo pasó súper rápido, lo que refuerza que es clave encontrar alternativas para aprovechar el tiempo lo mejor posible, de manera que quede espacio para dedicarlo a aquellas actividades que disfrutamos y que consideramos importantes. Y bueno, mi presentación de hoy busca precisamente comentarles sobre una propuesta de valor de Sodimac para que, respetando la normativa de protección de datos personales y de consumidor, efectivamente podamos entregarles a los clientes un beneficio real del uso de su información personal, que se puede traducir, por ejemplo, en entregarles tiempo para que lo dediquen a aquellas actividades que disfrutan, ya sea porque les ofrecemos los productos que necesitan en el momento que los necesitan y en las mejores condiciones comerciales que podemos ofrecerles considerando sus características particulares, y así no tienen que buscarlos, por ejemplo, o porque les ofrecemos los servicios que necesitan para reparar o remodelar algún espacio de su hogar que necesita esa reparación o remodelación, y así lo puedan disfrutar de mejor forma. Un estudio del 2020 de ICREO arrojó que Sodimac era la segunda marca más confiable para los chilenos. Obviamente este resultado nos llena de orgullo, especialmente en un contexto actual en el que la desconfianza es el factor común de muchas de las crisis que estamos atravesando como país. Todos sabemos que la confianza es súper importante para cualquier empresa, para cualquier organización, porque ayuda a vivir con integridad, a actuar con integridad y a generar percepciones y realidades positivas alrededor de nuestra gestión cotidiana. Y si bien sabemos que la confianza no se gana de la noche a la mañana, de hecho, se basa en una construcción paulatina de vínculos, sí se puede perder en cualquier momento. Y por eso, en Sodimac, creemos que es fundamental para generar, mantener y fortalecer esa confianza, que la empresa cuente con un sistema permanente de formación continua en todos los niveles de la empresa, desde nuestros directores hasta
toda la cadena de colaboradores, cualquiera sea el rol que desempeñen, en que les podamos transmitir cuáles son los valores de la empresa, qué es lo que nos mueve. Ya más adelante Renzo les va a explicar en más detalle esto que para nosotros es súper, súper importante, al igual que contar con un sistema de comunicación permanente que nos permita garantizar transparencia, claridad, coherencia y por sobre todo responsabilidad respecto de cada una de nuestras actuaciones. Solo de esa forma vamos a poder transmitir al exterior, a nuestros consumidores, confianza. Confianza para que estén dispuestos a compartir su información personal con nosotros y así recibir una oferta de productos y servicios que realmente se acomode a sus necesidades particulares, que sea lo más personalizada posible. Todos los que estamos acá somos consumidores. Y si es que no a todos, a la gran mayoría nos gusta recibir de las empresas información que sea relevante, que sea pertinente, que realmente nos sirva. Por ejemplo, a mí me gusta el hecho de que Sodimac sepa que mis hijos van creciendo y me haga ofertas, o sea, adelante con ofertas, por ejemplo, no sé, si mi hijo ya no está tan contento en el fondo con que yo tenga remodelar su habitación con Paw Patrol, porque ya es un preadolescente y tengo que cambiarlo, me gusta que me llegue información relacionada con otro tipo de decoración más adecuado para la edad de mi hijo. Me ahorra tiempo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La experiencia personalizada o la privacidad de los datos? Es difícil. Bueno, en Sodimac esos conceptos no son excluyentes. Nuestro desafío como empresa es ser capaces de transmitirles a nuestros consumidores confianza en que ellos obtienen un valor real al compartir su información personal con nosotros y que esos datos están seguros con nosotros porque estamos constantemente revisando nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas para adoptar aquellas que sean las más adecuadas y razonables para cuidar esa información de un mal uso que terceros puedan hacer de ella. Todo esto parte obviamente con algo que es súper higiénico, que es cumplir con el marco legal que existe para precisamente proteger esos datos y a los titulares de estos, que son los clientes, que son los dueños de esos datos. Y por último, también es parte de nuestro desafío el poder transmitirle a nuestros clientes que vamos a hacer un uso de sus datos solo respecto de aquello que le hemos informado que haremos, y que por cierto nos han autorizado a hacer, y que ellos siempre van a tener el control sobre sus datos. Así, si en un momento el cliente requiere conocer, por ejemplo, más detalles sobre el tratamiento que hacemos de su información, le entreguemos esa información en tiempo y forma. De la misma forma, si el cliente decide revocar ese consentimiento que en algún momento nos dio para tratar su información personal, efectivamente no tratemos más esa información. Y eso no solamente porque estamos obligados a hacerlo, sino porque también estamos comprometidos con el cliente. Pero por eso mismo eso no puede significar que vayamos a dejar de ofrecerle una buena experiencia de cliente cuando interactúa con nosotros. Yo creo que una parte que es muy bonita de la legislación de protección de datos personales es que le ofrece a las empresas la oportunidad de desafiarse, de que los equipos estén constantemente desafiándose para encontrar alternativas para un uso adecuado de los datos, incluso si es que no puedes tratarlo como información personal, sino como información agregada, ya sea porque tratemos los datos como datos anonimizados. Por ejemplo, cuando nosotros en el sitio web le ofrecemos al cliente productos que podría interesarle y que están relacionados con ese producto que está buscando en ese momento, lo hacemos sobre la base de información agregada. No necesitamos conocer individualmente a cada uno de los clientes que han comprado en oportunidades anteriores para saber cuál es la tendencia de los clientes cuando compran un producto de comprar otros relacionados. Tenemos que ocupar también esa oportunidad para desafiarnos y hacer un mejor uso de los datos, también en cuanto a la calidad. Efectivamente, verificar que los datos que estamos recolectando son los datos que necesitamos para cumplir con las finalidades que estamos diciéndole a nuestros consumidores que vamos a utilizar para entregarles un beneficio. Y así, de esta manera, podemos seguir
aportando relevancia a cada uno de nuestros clientes, siempre respetando su voluntad. En Sodimac creemos que si la personalización es parte de nuestra identidad como marca, los clientes van a estar más dispuestos a compartir con su información personal que nos permita conocerlos de mejor forma. Marcas como Netflix y Spotify rara vez, aunque no nunca, porque sabemos que han habido casos, han sido cuestionadas sobre las sugerencias personalizadas que brindan a los clientes, y ello se debe a que su algoritmo de recomendación es una gran parte de su propuesta de valor. Los clientes saben que sus hábitos, sus gustos, sus disgustos van a ser utilizados para ofrecerles algo que les beneficia, y por eso están dispuestos a usar la plataforma y a autorizar el tratamiento de sus datos. En Sodimac creemos que si a ello le sumamos que nos preocupamos constantemente de tomar las medidas de seguridad razonables y adecuadas para que terceros no hagan mal uso de sus datos y que los clientes mantengan siempre el control sobre la gestión de sus datos, bueno, entonces nuestros consumidores, nuestros clientes van a confiar que hacemos un uso responsable de sus datos. Y en Sodimac creemos que la mejor forma para alcanzar esto es con un programa de cumplimiento de protección de datos personales que se levante entendiendo que la protección de los datos de nuestros clientes debe estar asegurada desde el diseño de cualquier iniciativa o práctica de negocio que tenga asociado tratamiento de datos de la compañía. ¿Y cómo queremos hacer esto? Lo queremos hacer a través de un programa que está estructurado sobre la base de 5 focos de actuación y una estrategia de despliegue que nos permita que se implementen los resguardos de privacidad en todas las áreas de la compañía que llevan asociado tratamiento de datos. Los focos son consentimiento, flujo de datos personales, seguridad y gobierno, derechos de los titulares y gestión de riesgos. Con consentimiento lo que buscamos es que en la puerta de entrada, cuando los datos van a ser ingresados a nuestras bases de datos, nos aseguremos de contar con los procesos y las definiciones que nos permitan garantizar que estos datos están entrando con la base de legalidad adecuada para que luego podamos hacer el tratamiento para las finalidades que estamos informando al cliente y que nos van a permitir darle el retorno que hemos prometido. En cuanto a flujo de datos personales, de la misma forma, independiente de cuál sea el área a través de la cual están ingresando los datos a la compañía, necesitamos que toda la información se consolide y tengamos capacidad de aplicarle cierta inteligencia, pero sin fricción. En el fondo la información circule libremente dentro de la compañía sin fricción, pero siempre dentro de un ambiente de control de los riesgos de incumplimiento que podría tener asociado el tratamiento de esos datos personales. En materia de seguridad y gobierno, necesitamos establecer tener estándares de calidad de datos personales y niveles de seguridad adecuados que nos permitan proteger esa información dentro del marco jurídico y de las políticas internas de la compañía. En materia de derechos de los titulares, la definición de procesos que permitan responder en tiempo y forma a los derechos de los titulares es súper importante para cumplir con este compromiso que les comentaba. Y gestión de riesgos, lo mismo, necesitamos implementar los procesos que nos permitan, implementar las medidas que nos permitan identificar los procesos que llevan asociado tratamiento de datos personales y los controles para mitigar los riesgos a los que se pudieran ver expuestos. En la preparación de este programa de cumplimiento no trabajamos solos, esto no nace del área legal, esto es un trabajo colaborativo de todas las áreas. Evidentemente el área legal puede contribuir con el aspecto más técnico-legal, pero necesitamos del aporte de los equipos de seguridad y del equipo de gobierno de datos, que son quienes preparan los sistemas para que aquellas definiciones que hemos establecido en estos 5 focos que les comentaba sean efectivamente operativizables. Y luego necesitamos también de la colaboración de los equipos comerciales, porque son ellos quienes tienen la relación directa con los clientes y por tanto saben dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, dónde están las mayores preocupaciones de nuestros clientes. Y bueno, este programa de cumplimiento de protección de datos personales lo estamos estructurando con una metodología estándar que cumple con los estándares más altos a nivel internacional y que está compuesta de 4 elementos. El primero de los elementos es el elemento normativo y que básicamente a través de esto lo que buscamos es definir cuál es la conducta esperada de nuestros colaboradores y cuál es la consecuencia en el caso que no se cumpla con esa conducta.
Básicamente, dentro de los elementos normativos hablamos de la política de seguridad de la información, la política de tratamiento de datos personales, una norma de taxonomía. Súper importante que tengamos un lenguaje común. Cuando hablamos de bases de legalidad, hablamos de consentimiento, hablamos de opt-out, todos entendamos lo mismo. Y para que eso sea así, necesitamos tener una taxonomía clara, definida y que sea conocida por todos. Otro de los elementos que componen el programa son los elementos de ejecución y que buscan hacer la aplicación práctica de los elementos normativos. Aquella conducta esperada que definimos, llevarla a la práctica. ¿Y cómo hacemos esto? Con elementos como, por ejemplo, una guía práctica, una guía legal práctica que sea fácil de entender y de utilizar como material de apoyo por cada uno de nuestros colaboradores, de manera que si en su día a día ellos puedan incorporar esos resguardos que están contenidos en estas guías prácticas y que les dan cuenta de cuál es la conducta que esperamos de ellos. Bueno, los elementos de ejecución, por cierto, también están las cláusulas en los contratos con nuestros proveedores para proteger los datos personales de nuestros clientes y las cláusulas de autorización para el tratamiento de datos en los contratos que tenemos con nuestros clientes. Otro de los elementos del programa son los elementos de comunicación. Estos elementos buscan difundir la expectativa de la conducta esperada de los colaboradores, de manera de poder ir generando una cultura de protección de datos personales al interior de la organización, que nos lleve a que los colaboradores no cumplan con esta conducta esperada, que puede ser que venga de la norma legal o de una norma interna, porque es obligatorio, sino porque ellos tienen la conciencia de que están haciendo lo correcto. Y por eso, hace unos minutos atrás, cuando les hablaba de que habían dos elementos muy importantes para nosotros en Sodimac, que era contar con un sistema de formación permanente y un sistema de comunicación permanente también, cobra relevancia, porque a Sodimac lo hacemos nosotros, los colaboradores, y somos nosotros entonces quienes tenemos que internalizar y ser parte de este cambio con una cultura fortalecida en materia de protección de datos personales. Y esto lo hacemos a través de entrenamientos, de capacitación, de acciones de difusión y de comunicación. El cuarto de los elementos que componen un programa de cumplimiento son los elementos de control. Y lo que se busca con esto es el monitoreo del cumplimiento de las definiciones que se establecieron en el programa y la mitigación de los riesgos de incumplimiento. Estos elementos son súper importantes porque son los que nos permiten darle vida y operatividad a este programa de cumplimiento. Acá incluimos, por ejemplo, auditorías al programa de cumplimiento. Es súper importante estar revisándonos si es que lo que estamos definiendo realmente se está cumpliendo por un tercero distinto de aquellas áreas que son las que deben cumplir con lo que se ha dispuesto. Es súper importante también el incluir controles en términos de monitoreo constante del programa para asegurarnos que nosotros mismos estamos evaluándonos el cumplimiento de los resguardos. Y por cierto, la actualización del programa. Tanto la normativa legal, ya lo comentaba Macarena, lo reforzó también Cristian, está cambiando y tenemos que ser capaces de que este programa de cumplimiento que estamos construyendo se vaya adaptando a esos cambios, tanto los cambios que vienen debido a cambios normativos, de cambios legislativos, como también cambios en la operación de los negocios. En un momento Sodimac puede cambiar y querer realizar otro tipo de actividades, tenemos que ser capaces de poder incorporar esas nuevas actividades en nuestro programa de cumplimiento. Y bueno, eso era lo que yo les quería comentar, y ahora Renzo les va a explicar ya mucho más en detalle cómo estamos llevando a la bajada práctica este programa de cumplimiento que estamos construyendo en Sodimac. Gracias, Clau. Bueno, vuelvo a saludar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conectados. En Sodimac solemos decir que tenemos un propósito que lo encontramos muy bonito y nos une a todos, ¿vale? Es que juntos construimos sueños y proyectos de hogar. En general, tiendo a considerar que en la vida hay tres decisiones que de repente nos toca tomar como personas.
primero la familia que queremos formar, qué tipo de familia queremos formar, la educación que queremos darle a nuestros hijos y probablemente el hogar donde queremos vivir, ¿no? Entonces, es una de las 3 decisiones más importantes que tenemos como seres humanos, y hay una de ellas donde Sodimac quiere ser relevante, y para ser relevante necesita tener la confianza de sus clientes, de sus consumidores. Y por eso es muy relevante para nosotros esto que venimos hablando respecto a la confianza, y que no puede ser hecho desde una mirada por imposición, sino tiene que ser hecho una mirada por convicción. Entonces, nosotros para implementar este programa que en verdad venimos trabajando, no es un programa implementado, sino un programa en proceso de implementación, lo que teníamos claro es que teníamos que partir desde nuestros valores, valores que siempre tuvimos y que desde ahí tiene que apalancarse todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los valores de Sodimac hablan del famoso reír. Reír es el respeto, la excelencia, la integridad y la responsabilidad con lo que nosotros creemos es muy importante de cara a cómo enfrentamos a los clientes, cómo enfrentamos la seguridad y la confianza que tenemos que entregarle para que sigan confiando en Sodimac, ¿no? Dale, Clau. Si le puedes dar también siguiente, por favor. En la política de gestión de datos personales está centrada en el cliente. Aquí me voy a detener principalmente en 2 aspectos que tienen que ver con la seguridad y con la política de opt-out. Algo que decimos en Sodimac es que tenemos que ser lo suficientemente ágiles para poder satisfacer las necesidades de los clientes, y si esa necesidad del cliente pasa por dejar de ser contactado por Sodimac, bueno, la agilidad tiene que ser igual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una política que llamamos no molestar, ¿sí? Gestionamos las solicitudes en 24 horas como plazo máximo, desde que llega nuestro conocimiento, y desde ahí no volvemos a contactar al cliente con ningún tipo de publicidad. Bien, ¿le puedo dar siguiente, Clau? Como les comentaba, las facilidades o todo el trabajo que nosotros queremos hacer de cara a que el cliente pueda interactuar lo más, de la manera más simple con Sodimac, ya sea para comprar algo, para adquirir un servicio, etcétera. Todo ese esfuerzo también tiene que estar enfocado a que el cliente pueda, de una manera omnicanal, también decirnos, mira, por ahora o por un tiempo prolongado, no quiero ser contactado por ustedes. Entonces, hoy día en Sodimac uno puede darse de baja de sus comunicaciones por email, puede darse de baja por SMS, puede darse de baja por nuestras redes sociales, por nuestra web, en nuestras tiendas, llamando al call center. Cualquiera sea el canal que hoy día Sodimac contacte al cliente, digamos, de ida, de vuelta, también uno puede manifestar el deseo de no ser contactado. Entonces tenemos armado este mundo más omnicanal. ¿Dale, Clau? Y sin preguntas. No hay ningún mensaje de chantaje emocional que le diga, nos duele que nos dejes, que, cuál es el motivo, en qué fallamos, no sé qué, no. Si no quieres, ya está, tus razones tendrás, algo seguramente no hicimos de buena manera y esperamos que en algún momento la opinión cambie, pero sin chantajes emocionales, ¿no? No preguntamos, no persuadimos, ya está, lo gestionamos simplemente. Si le puedes dar a la siguiente. Ahora, todo esto tiene que estar respaldado por algo y la verdad, sin tecnología es muy difícil hacerlo. Nosotros hoy día tenemos montado un data lake y dentro de nuestro data lake está nuestra base única de clientes, conocida por nosotros como la book, y en la book nosotros centralizamos toda la información. Hubo un trabajo casi detectivesco de ver desde dónde nosotros capturamos información de clientes y cómo esa información fluye en la compañía. Como les digo, es un trabajo que es continuo. Los grandes temas los tenemos ya, yo diría, relativamente controlados, especialmente lo que entra por el e-commerce, la app, etc. Y en ese data lake nosotros centralizamos y luego distribuimos. Si el cliente dice, no quiero ser contactado, está en este data lake, está en nuestra base única de clientes, y ese cliente no es contactado nunca más por Sodimac, dado que así lo manifestó.
Manejamos la protocolarización de los términos y condiciones, algo que no teníamos idea hasta que la Clau nos explicó y nos pusimos en línea rápidamente, donde está exactamente codificado en los términos y condiciones. Tenemos la trazabilidad para saber bajo qué términos y condiciones este cliente nos dio su consentimiento para ser contactado, etc. También hemos trabajado en los roles que tienen que cumplir ciertas personas dentro de Sodimac para ser garantes de la política de privacidad. Es un trabajo en equipo, como bien mencionó Claudia antes. El equipo de Business Intelligence trabaja fuertemente, el equipo de TI, el equipo legal, el equipo de e-commerce. Hemos montado 2 comités, un comité estratégico donde participan gerentes de primera línea y un comité más operacional, donde vamos revisando los temas que van saliendo y las decisiones que se van tomando. Y para terminar, el monitoreo y mejoras. Nosotros todos los días revisamos las solicitudes de petición de ya no contacto, las que llegan por el CERNAC o las que llegan por nuestros canales propios. Analizamos cuáles son las comunicaciones que nos generan mayor de suscripción de nuestros medios, y así vamos entregando KPIs a estos comités para ir planteando mejoras en nuestra gestión. Simplemente para cerrar, y aquí termino, 3 puntos que son importantes. El primero es un trabajo en equipo, como les comentaba, Business Intelligence, TI, operaciones, e-commerce, legal. Es toda una organización que tiene que alinearse para que esto pueda funcionar. Segundo, el detalle importa. No bastan las buenas intenciones. Si no somos súper cuidadosos con las cosas, en verdad es difícil que fluya de buena manera. Y por último, que es un trabajo continuo, es una gestión casi detective, es una carrera contra el tiempo que debemos estar preparados. Así que, nada, hacerse el ánimo, tenemos que hacerlo, es lo que nuestros clientes nos están pidiendo. Muchas gracias, Claudia y Renzo. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, yo aquí anoté conceptos que creo que son fundamentales, y sobre todo para nuestros socios de la AMDD, que principalmente se dedican a todo el tema del marketing y el marketing digital. Anoté palabras que yo creo que son claves. La confianza. ¿Cómo le entregamos confianza a los clientes? ¿Cómo construimos esa confianza para que los clientes puedan libremente entregar la información que nos va a servir para entregarle una mejor oferta de productos y de servicios? Que sea flexible. Me parece que ahí también Claudia y Renzo ambos comentaron esto de la flexibilidad, del cambio. Esto es un área del derecho, viéndolo desde el punto de vista legal, tremendamente dinámico. Por lo tanto, tenemos que estar súper abiertos a que esto sea muy cambiante. Y otra de las cosas que me gustaría destacar, que también lo mencionaron, y que también creo que las empresas lo tienen que interiorizar, es que todas las políticas y todo el cambio de estrategia digital, de protección de datos, de seguridad de la información, tiene que partir de los comités estratégicos, tiene que partir de los directores, tiene que partir de las altas gerencias. Un cambio cultural de responsabilidad en el tratamiento de datos no lo vamos a lograr si es que solamente tenemos a una capa de la compañía tratando de remar con estas políticas y estos cambios. Por lo tanto, felicito, la verdad, el trabajo que han hecho Claudia, Renzo, y me consta que es un trabajo súper alineado y muy conectado con todas las áreas de Falabella y de Sodimac. Así que muchas gracias. Ahora me toca presentar a Lucas del Villar. Lucas del Villar es el director del CERNAC. La verdad es que es un honor, Lucas, tenerte acá en este panel. Espero que aquí nos puedas contar un poco cuál es tu visión, cuál es tu mirada respecto de las posibles modificaciones que tenga la ley del consumidor en relación a las mayores atribuciones del CERNAC en materia de datos personales. No hablo más y te dejo a ti la palabra en este espacio. Gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Cristian, por la invitación, muchas gracias a AMDD, la verdad, por estar aquí. Voy a hacer una breve presentación, espero que se pueda ver. Me dicen ustedes si es que... Perfecto. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí.
Okay, Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, hacer unas precisiones, las voy a dejar quizás para el final de la presentación, pero efectivamente, más que incorporar nuevas atribuciones, facultades para el CERNAC, lo que se está haciendo es perfeccionando una política pública de Estado que viene desde el año 2004, que es la posibilidad de presentar demandas colectivas para compensar a los consumidores cuando se ven afectados de forma colectiva o masiva, ¿cierto? Esta tutela judicial efectiva en materia, sobre todo, de consumidores, algo que en la Unión Europea, que tanto nos gusta citar, sobre todo en materia de avance de protección de datos personales, están bastante avanzados. Reparaciones en materia de libre competencia, por ejemplo, pero también de juicios colectivos cuando se ven afectados los consumidores. Yo creo que esa es la directriz principal de este proyecto de ley denominado Proconsumidor, que establece este artículo 15 bis que hemos comentado. Bueno, agradecer nuevamente por la invitación y qué especial para nosotros como CERNAC el poder participar y precisar que hay dos proyectos de ley que se están discutiendo sobre la protección de datos personales. Andaremos en uno de ellos, que es precisamente el que les señalaba recién, el Proconsumidor, el que modifica y perfecciona la ley 19.628, ya bastante conocido yo creo por todos ustedes. Bueno, para partir, nadie tiene duda alguna que los datos personales ya han dejado de ser solo información. Se trata de la identidad de las personas, se trata de básicamente la llave a la vida de las personas. No solamente su patrimonio, sino que también sus costumbres, sus preferencias, los lugares que visitamos, lo que nos gusta hacer. Y por tanto la gestión de estos datos puede ser usada para dirigir nuestras preferencias de consumo, entre otros usos. Estos datos que, si bien son de gran valor en términos agregados de estas bases de datos, más que individualmente, existe también el riesgo que puedan ser utilizados individualmente en contra de los intereses del propio titular, incluso sin saberlo. Y eso es un riesgo que siempre está latente. Me ha tocado en distintos foros internacionales donde se discute este tema, incluso se ha planteado que existe la posibilidad de que los datos personales tengan un valor que el consumidor como titular pueda cobrar, o que se le dé algo a cambio del uso de estos datos personales, algo que no es muy común en nuestros sistemas cuando piden el root, digamos, pero normalmente también ofrecen algún tipo de beneficio a cambio de eso. Hay dos grandes posturas acá. Uno, el dato personal como un atributo, derecho fundamental de la personalidad que es indisponible por parte de los titulares, y otro que es un bien transable, este último más la corriente norteamericana y el primero más la corriente europea. Ahora, si bien hoy se habla cada vez más sobre la protección de datos personales para el ciudadano, el problema del tratamiento de sus datos muchas veces es invisible para él y solo tiene acceso a las consecuencias de un incorrecto tratamiento de sus datos personales. Se pueden ver precisamente en estos reclamos que presento acá, lo que ocurre y cómo los consumidores muchas veces recurren al CERNAC precisamente por problemas en el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, cuando lo llaman de las empresas, de las que nunca tuvo ningún tipo de relación, el CERNAC tiene una plataforma hace varios años que se denomina No Molestar, precisamente para poder notificar directamente del CERNAC a las compañías que no sigan molestando, mandando mensajes publicitarios o promocionales no deseados, ¿cierto? O registro anti-spam. O también cuando el efecto es un fraude de las claves que nunca entregó, cuando le cobran por contratos que nunca firmó. Sin embargo, no se dan cuenta del uso que se les da a sus datos cuando se usa en aplicaciones y muchas veces acepta los términos y condiciones sin darse cuenta. O no sabe el uso que se le da a su root cuando se lo pide una empresa. O no tiene forma de identificar las condiciones de un contrato donde tienen cláusulas abusivas para el tratamiento de los datos en contratos denominados de adhesión, ¿cierto? Donde no se discuten los términos y son de consumo, normalmente asociados al pago de un servicio. No sabemos que aparece en la pantalla al otro lado del mostrador cuando damos un root y tenemos una atención por parte de alguna empresa. La persona que nos atiende evidentemente lo sabe, pero nosotros no. Y sean estas situaciones que se describen en estos reclamos que ha recibido el CERNAC. Pero ¿por qué es necesario fortalecer la protección de datos personales? Bueno, desde el año 2018, como bien se señalaba, la protección de los datos fue consagrada explícitamente en la Constitución. También la ley del consumidor tiene aplicación en aquellos aspectos donde la ley de datos personales no contempla expresamente una regulación. Además que se aplica siempre cuando hay que perseguir compensaciones para consumidores sin debilitar el derecho que tienen otros titulares. Pero no hay consenso generalizado de que estamos atrasados, perdón, hay un consenso muy generalizado de que estamos atrasados en esta materia, sobre todo respecto al explosivo crecimiento de la digitalización
y sobre todo relacionado con la gestión y el uso de los datos personales en forma masiva. Bueno, generalmente las leyes van atrasadas a los cambios sociales y tecnológicos, pero yo creo que en este caso ya, obviamente que la brecha es importante y hay una desproporción, digamos, notoria. La irrupción acelerada del Internet de las cosas y sobre todo la tecnología 5G que vendrá a potenciarlo, hace urgente que la ley se perfeccione a la brevedad posible para que exista un rayado de cancha que sea suficiente para que se haga un uso ético y legal de los datos personales en nuestro país. Como contexto, hoy el CERNAC está realizando un estudio de los denominados dark patterns, o el uso que hacen las empresas de los sesgos de comportamiento de las personas para el beneficio del propio negocio. Bueno, en términos generales, no es malo que las empresas hagan uso de estas estrategias, de este tipo de estrategias, digo, y de los datos para dirigir la oferta y sobre todo para promover la demanda. El problema es que en esta materia los consumidores viven una asimetría mucho mayor porque no tienen acceso a la información. Y muchas veces son objeto de estrategias que son invisibles para ellos. Si algo nos beneficia y es transparente, como consumidores no tendremos problemas en dar nuestro consentimiento. El problema es que muchas veces no lo sabemos. El uso y la recolección de datos personales siempre debe ser explícito, consentido, informado y específico para el tratamiento particular para el cual se solicita. Esto debe ser garantizado y protegido por procedimientos que sean transparentes, donde el consumidor sepa cuál es el uso que se le dará a sus datos y qué tipo de datos se están informando y obviamente a quiénes se le está entregando esa información. Eso es fundamental. La pregunta central es, ¿podemos dejar esta responsabilidad solo a la voluntad de las empresas? Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que no debiese ser así. En el marco del estudio exploratorio que estamos realizando en el CERNAC sobre Internet de las Cosas, preguntamos a empresas que venden dispositivos precisamente que utilizan Internet de las Cosas en Chile, sobre la política de protección de datos respecto a las aplicaciones o dispositivos relacionados precisamente con este tema. Bueno, ustedes pueden ver los resultados. 43% de las empresas señalan que todos sus dispositivos tienen políticas de seguridad de información y privacidad de los datos, es decir, menos de la mitad. Un 14% nos señala que solo algunos de los dispositivos se acoge a este tipo de lineamientos que protegen datos. Un 26% dice que ninguno de estos dispositivos comercializados le aplica una política de seguridad de datos personales. Cuando preguntamos si las empresas se hacen responsables en casos de fugas de datos de estas aplicaciones y dispositivos, y sobre todo que contengan información sensible y privada de los usuarios, el 71% dijo que no se hace responsable de ello. Es decir, se desentienden de la ciberseguridad de los dispositivos que ellos mismos venden. Lo mismo ocurre cuando a las empresas se les pregunta por certificaciones de seguridad. Tan solo una de ellas hace referencia a una certificación de ciberseguridad como un elemento asociable al concepto de la seguridad que asegura los dispositivos que ellos ofrecen a los consumidores. El 12% señala que esa información la posee el fabricante del dispositivo, que generalmente son terceros que no están radicados en Chile. O sea, imagínense el problema de fiscalización y persecución que eso conlleva. Lo que implica, obviamente, un desconocimiento de las empresas de lo que están vendiendo. La mayoría de las empresas declaran que no comparten datos de los usuarios con terceros, y solo una señaló hacerlo con empresas en convenio o con otra empresa que son filial, que tenga relación, ¿cierto?, de filial con esta última. Llama la atención también que 3 de estas empresas desconozcan la situación de los dispositivos comercializados. Eso es lo más grave, quizás, indicando que la información es solo conocida por el fabricante. O sea, ellos, que si bien dan la cara al consumidor ofreciendo el producto, no conocen esa información. Es así que de estos datos preliminares podríamos nosotros deducir del CERNAC que tampoco las empresas consideran necesariamente la protección de datos como una prioridad o parte de la cadena de valor. Y esto representa evidentemente un atraso en comparación con estándares y prácticas de países que nos llevan a la delantera, ¿cierto? Por ejemplo, en países como Reino Unido y Singapur existe un etiquetado respecto al Internet de las Cosas y a los niveles de seguridad y protección de datos. Eso permite que los consumidores tengan un elemento adicional de información para tomar sus decisiones. Como podemos ver en esos 2 ejemplos, que hay una escala de 1 a 4 en términos de estándares de seguridad, y el de arriba, que es más bien binario, si lo tiene o derechamente no lo tiene. En Chile, si bien el tema de los datos personales es menos visible para el consumidor, por las razones que hemos dado, la ciudadanía, al CERNAC, nos exige cada vez mayor protección frente a sus problemas de consumo, incluso en sectores regulados. Para el ciudadano, hoy en día, no es aceptable la explicación que nosotros como CERNAC le debiésemos dar diciendo este tema no es de nuestra competencia porque tiene una ley especial.
los ciudadanos, los consumidores esperan que el CERNAC sea el organismo que los proteja en todo tema relacionado con sus problemas en su rol como consumidores. Y esa protección se traduce en, por ejemplo, la exigencia de compensaciones cuando las empresas cometen infracciones. También la consideración de la normativa de protección al consumidor en el marco de la ley nos permitiría ejercer nuestras facultades cuando existe infracción en materia de protección de datos. Entre ellas, presentar juicios colectivos, abrir estos procedimientos voluntarios colectivos, que es un mecanismo mucho más expedito de compensación sin tener que recurrir al juicio colectivo, y algo muy, muy importante, que es pedir la anulación de las cláusulas abusivas, precisamente en el tratamiento de los datos, en los contratos de adhesión de consumo, ¿ya? Y también aplicar las facultades para poder dictar circulares interpretativas respecto de este último punto. Porque el único proceso que existe en nuestro ordenamiento jurídico, en Chile, la única forma de pedir la nulidad de cláusulas para todos los afectados, con efecto erga omnes, es decir, todos los que tienen la misma redacción de esa cláusula respecto a una empresa, es a través de los juicios colectivos, donde el CERNAC es legitimado activo y ninguna otra autoridad en nuestro país. Y eso desde el año 2004. Bueno, el CERNAC ya ha ejercido algunas de estas acciones en varios casos, como el cartolazo del Banco de Chile, algunos se acordarán, hace varios años atrás, la filtración de datos de clientes de una empresa de telecomunicaciones. Estamos hablando de cerca de 4.000 clientes que se filtraron datos bastante sensibles en relación a todo su historial, digamos. Y también demanda colectiva que está en actual tramitación por parte del CERNAC contra Correos de Chile por filtrar datos personales y relacionados también con tarjetas de créditos de clientes por un operador de esta empresa en Miami. Bueno, y también la obtención por parte de los tribunales de reconocer precisamente esta facultad a través de anular cláusulas para el tratamiento de datos personales contra algunas empresas. Está el caso ahí de Ticketmaster y la empresa Cofisa. Bueno, el CERNAC ha estado participando activamente en la discusión del proyecto que reforma precisamente la ley del consumidor, y especialmente en relación a incorporar algunos elementos básicos que se reconozca la posibilidad de un resarcimiento pleno, ¿cierto?, cuando existen estas infracciones. Y nuestro interés está en que el artículo 15 bis, que ya se ha comentado, pueda proteger de mejor forma los datos personales de los consumidores cuando sean consideradas, incluso por regulación de normas especiales, distinta a la protección de los derechos de los consumidores, ¿cierto?, que es una norma de rango general y de aplicación supletoria. Bueno, el nuevo artículo 15 bis en discusión señala que se deberá enviar al CERNAC todas las sentencias y resoluciones sancionatorias dictadas en materia de protección de datos personales. Inclusive cuando empiece a operar la agencia especializada, nos tendrá que enviar precisamente ese tipo de información. Que además las empresas deben implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva del tratamiento de datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fueron autorizados por el consumidor, por su titular. Las empresas también deberán informar mediante un medio digital cualquier violación de seguridad a sus bases de datos que contengan información de los consumidores dentro del plazo de 24 horas desde el reporte de violación. El CERNAC, con esto, y eso es muy importante que quede claro, no reemplaza las atribuciones de los reguladores y fiscalizadores sectoriales, sino que lo que hace es complementarlos. Esto es un mecanismo que existe en nuestro país desde el año 2004, hace 17 años. Incluso incrementa el efecto disuasivo de la sanción sectorial con las compensaciones para los afectados cuando son consumidores, como ha pasado en los casos de colusiones. ¿Quién podría plantear que el año 2016, cuando se perfeccionó las acciones colectivas para proteger a los afectados en caso de colusiones o ilícito anticompetitivo, que se está desprotegiendo al resto de los ciudadanos, al resto de las personas naturales jurídicas se las desprotege, porque se protege precisamente a los consumidores? No es sostenible. Y adicionalmente, una empresa que está pensando en generar un cartel o alguna colusión, no solamente va a tener que pagar las multas a beneficio fiscal, que le va a aplicar probablemente el Tribunal de Libre Competencia, sino que adicionalmente va a tener que compensar a los consumidores afectados, y eso genera una prevención especial y general más robusta, ¿cierto?, el efecto disuasivo. Bueno, el caso de los cortes de agua, por ejemplo, el caso de Osorno, ¿cierto?, por la empresa Sal, donde no solamente tuvo que pagar las multas que le aplicó la CIS, sino que la CIS envió la sanción al CERNAC y buscamos compensaciones en muy breve plazo para todos los afectados. Lo que hace el CERNAC es complementar la función del fiscalizador sectorial. De esta forma, el CERNAC colabora sectorialmente al perseguir precisamente reparaciones efectivas por medio de estos juicios colectivos. También el CERNAC vela porque los contratos de adhesión no contengan cláusulas abusivas,
que son contrarias a la ley especial o la regulación de consumo. Eso también viene del año 97. Y, por ejemplo, un consumidor cuando firma un contrato de telefonía o de cuenta corriente con un banco, una póliza de seguro, puede contener cláusulas abusivas también en el tratamiento de datos personales. Por tanto, la protección de esos datos personales merece una regulación especial, con principios propios y con una institucionalidad que sea robusta, con facultades persecutorias y muy coordinada y, en este caso, con una adecuada coordinación con el CERNAC, sin lugar a dudas. Bueno, de acuerdo a nuestro juicio, los desafíos en materia de protección de datos son aprobar la nueva ley que ratifica estas facultades del CERNAC para presentar demandas colectivas en materia de datos personales, como se viene haciendo hace muchos años atrás. Mantener también la referencia a la aplicabilidad de los principios que gobiernan la protección de datos personales en el ámbito de las relaciones de consumo, obviamente, y los términos que están propuestos en el artículo que hemos hablado, el 15 bis. Considerar también la necesidad de que las empresas reporten al CERNAC los incidentes de seguridad que afectan las bases de datos y que contengan datos personales de usuarios, y sobre todo, y esto es muy importante, que los ciudadanos tomen conciencia, sobre todo en su rol de consumidores, de que son titulares de datos personales y hacer desde esa perspectiva acciones o campañas de información o educación a los consumidores. Bueno, pese a todo lo dicho, por más robustas que sean las normas, la verdad es que no van a tener un real efecto si las empresas no se convencen de la importancia del uso ético de los datos. Y todos los actores tenemos que construir, incluyendo las instituciones públicas, en conjunto, no solamente una sensación de protección, sino que lograr que esta sea efectiva, que le llegue a los ciudadanos, que le llegue a los titulares de datos personales a través de los mecanismos de tutela judicial efectiva o los que están dispuestos en la legislación, pero sobre todo que solamente en conjunto, los titulares, las empresas y las instituciones, podemos construir una economía digital que sea sustentable. Eso es lo que nosotros podemos decir a este respecto. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Gracias, Lucas, a ti por tu ponencia, por tu presentación y por estar participando en esta actividad que ha organizado el Consejo de Ética y Autorregulación. Agradecerle también a todos los panelistas que han cumplido totalmente los tiempos. Estamos iniciando ahora nuestro panel con las ponencias que hemos tenido por parte de Renzo, de Negri, por Claudia Cardoso, por Macarena, y hemos estado aquí generando un ambiente y moderando con Carolina Cabrera, que es la vicepresidenta de nuestro Consejo de Ética y Autorregulación, que no la habíamos mencionado con su cargo. Así que, Lucas, muy agradecido este contexto que has dejado con la visión del CERNAC, y hay varias preguntas que nos han estado dejando ahí, y tenemos un buen pic de audiencia en este momento, así que muchas gracias a todos los que también nos están viendo. Si todavía están a tiempo de compartir el enlace con sus redes para que más personas se puedan sumar a esta transmisión especial del Consejo de Ética y Autorregulación de la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile. Bueno, quiero partir, Lucas, ya que estás hablando, quería un poco seguir contigo en esta conversación. Y tú lo dijiste en un minuto, cuando innovamos, vamos más adelante. Cuando hablo de innovación, hablo de las empresas de menor tamaño, mediano tamaño, gran tamaño, y a veces se mueve esta línea de la ética justamente en el tratamiento de datos por la economía digital en la que estamos, y esto voy a interpretar, por favor, no es peyorativo nada, pero los legisladores luego aparecen diciendo que estamos haciendo trampa, porque avanzamos más rápido, movemos las fronteras de posibilidades que habían, y obviamente llevamos a un límite adicional. En este contexto de que evitar hacer trampa, obviamente, quiero un poco saber contigo, ya lo tocaste al final, tu visión con respecto a la autorregulación. Tú ya sabes, hemos tenido otros encuentros de nuestro Código de Ética y Conducta en materia de datos personales. AMDD no viene trabajando desde el año pasado en esto, son ya 10 años, y hay un consejo que es una figura independiente en nuestra AMDD, compuesto por casi todos los panelistas que han estado hoy día presentando. Entonces, ¿qué visión tienes tú al respecto a autorregulación? Y más aún, y aquí termino, en el contexto de lo que un socio nuestro como Sodimac y Falabella plantea y comparte justo antes de tu presentación para mostrar el estándar en que ellos están trabajando. Eso, Lucas, como tu visión al respecto de la autorregulación. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. La verdad es que
el SENAC en distintos ámbitos le toca trabajar con instituciones, con organizaciones que precisamente tienen como pilar fundamental generar un estándar más alto a través de los códigos de autorregulación. La verdad es que son muy valiosos los códigos de autorregulación, en la medida que cumplan con ciertos elementos básicos. Lo primero es que tienen que estar sobre la regulación legal, y esta regulación legal tiene que estar más o menos adecuada a los tiempos, con cierto criterio de realidad y con cierta disposición de al menos aquellas asimetrías que en la actualidad más aquejan a quienes se vean afectados, en este caso el titular de datos personales, y respecto al SENAC, el titular consumidor final, ¿cierto? Recordemos que toda la cadena de producción o generación de servicios no es algo que le compete al SENAC, sino que solamente en su impacto al consumidor final, que está descrito como aquel que disfruta, ¿cierto?, utiliza o goza de este servicio o producto. Nosotros creemos que es tremendamente valioso. Hemos visto en sistemas comparados que muchas veces la autorregulación se anticipa a la regulación estatal, que normalmente está la siga, está generalmente más desfasada, sobre todo en materia de consumo, que el mercado es tan dinámico, los modelos de negocio van cambiando completamente en términos muy acelerados, como hemos visto en esta pandemia. El SENAC el año pasado, para darle un dato, triplicamos los reclamos que teníamos normalmente, llegamos a casi 900.000 reclamos, en algunos mercados se incrementaron en 5 veces, y eso es producto sobre todo de lo dinámico que son los mercados y cómo de alguna forma tienen que estar adecuándose a las necesidades de estos consumidores, y estos a su vez cada vez son más exigentes y de alguna forma demandan inmediatez, no solamente a las empresas, sino que también a las autoridades para responder adecuadamente a sus necesidades. De ahí que el SENAC ha tenido que sacar ya no la posibilidad a través de un reclamo presentar una demanda colectiva, tener una plataforma disponible. Por ejemplo, Me Quiero Salir, que sacamos el año pasado respecto a los contratos de telecomunicaciones, cuando las empresas no estaban contestando el teléfono a los usuarios, o hablamos del no molestar, o el cotizador de productos de primera necesidad en materia de coronavirus. Es decir, también las instituciones tenemos que ir respondiendo, y ahí la autorregulación cumple un rol fundamental. Si es que hubiese salido un no molestar de algunas instituciones que se hubiesen autorregulado en esos estándares, quizá el SENAC no hubiese tenido la necesidad de generar esa herramienta, y así yo creo que hay un conjunto de relaciones que pueden ser muy virtuosas, por ejemplo, en materia de publicidad, donde hay códigos de autorregulación, no solamente en Chile, sino que en otros países del mundo. Perfecto. Sí, bueno, nuestro código de ética y conducta, Lucas, y así también para que lo conozca toda la audiencia, cumple exactamente con los puntos que tú estás planteando, con esto de ir un paso adelante sobre la regulación. Contarle a la audiencia que en la mitad del código, ya hacia los anexos, existen 6 recomendaciones que estamos trayendo desde la norma europea de GDPR, y le estamos ofreciendo a nuestra audiencia, a nuestros socios en general, a toda la comunidad de MDD como recomendaciones para que vayan más allá. Por ejemplo, el que haya un delegado de protección de datos, que eso hoy día, según la regulación, no es requisito, pero obviamente actúa como mitigante. Entonces los invitamos también ahí a revisar nuestro código, que en sí es una buena guía. Desde la página 32 en adelante les puede dar una guía de este estándar europeo en autorregulación. Bueno, sobre este estándar, y esto ahí arriba, pasando a una siguiente pregunta que dejó por acá Isidora Edwards. Muchas gracias, Isidora. Esta visión en el cambio de política de privacidad de WhatsApp que hemos estado viendo desde la óptica del consumidor y de los datos personales. Macarena, si nos puedes aportar tu visión, y así a ver si también Lucas quieres agregar alguna idea, pero darle el paso a Macarena sobre este aspecto que ha sido tan vilipendiado estos últimos días con el uso de datos en WhatsApp. Macarena. Gracias, Cristian. Mira, lo que ha hecho WhatsApp, si lo pensamos como tal, como proveedor, está informando, y eso es dar cumplimiento a una de sus obligaciones de proveedor. Creo que el esfuerzo que ha hecho WhatsApp y las empresas Facebook en la transparencia, creo que es destacable, ¿ya? Ahora, en cuanto a la política de privacidad que publicó WhatsApp, espero que todos la hayan leído, los que están presentes acá, punto 1, porque aquí el señor director mencionó que aceptamos a veces sin darnos cuenta los términos y condiciones. En realidad no es que no nos demos cuenta, es que no los leemos, ¿ah? Y lo mismo pasa con las políticas de privacidad. Pero bueno, como ratón de biblioteca, me leí la política de privacidad, y fíjense que lo que menciona es que esta comunicación de datos, lo que comparte con Facebook y en realidad con las demás empresas del grupo, dice relación con la característica de proveedor que van a tener las otras empresas. Como buen grupo de tecnología, es
económicamente inviable que cada una realice las actividades, por lo tanto algunas de ellas se prestan servicios, por ejemplo, de servidores, y eso hace que tenga una comunicación de datos. Pero lo importante es que el comportamiento, el contenido de las comunicaciones no es compartido. Recordemos que WhatsApp está encriptado, ¿ya? Pero creo que aquí esto es una responsabilidad de todos, tanto de usuarios como de los proveedores. Los proveedores tienen que informar, pero nosotros también tenemos nuestra obligación, nuestro deber de leer lo que nos están informando, de manera que podamos legítimamente luego reclamar nuestros derechos. Perfecto. Lucas, ¿hay algo que quieras agregar? Porque Isidora esta pregunta la estaba dirigiendo a ti. ¿Hay algo importante sobre la visión del CERNAC sobre estas materias en WhatsApp? O sea, efectivamente el CERNAC está monitoreando cuál es el estándar de información veraz y oportuna, de cumplimiento precisamente de los derechos de los consumidores, incluyendo en normas o regulación sectoriales como sería el tratamiento de los datos personales. A ver, la verdad es que qué duda cabe que con la pandemia quedó muy en evidencia que las instituciones tienen que vincularse con las empresas que representan muchas veces un canal efectivo de solución o satisfacción, digo, de servicios básicos para los consumidores. Cuando empezó la pandemia, nosotros tuvimos que contactarnos con varios de los marketplaces o redes sociales para, por ejemplo, despublicar aquellos anuncios respecto de productos que básicamente ofrecían atributos que no eran posibles en tiempos de pandemia, como prevenir el coronavirus, como generar la cura o productos milagros en general. Entonces yo creo que hay un vínculo que tiene que ser más directo entre las autoridades y las empresas para lograr resolver sin conflicto de relevancia jurídica, sin esperar años de juicio, digamos, un estándar actual, y por eso decía que la inmediatez que exige la ciudadanía básicamente se puede resolver muchas veces en una buena coordinación entre el mundo privado y las instituciones públicas, en este caso, en caso del CERNAC, digo, en razón de la pandemia también, una buena coordinación. Por eso hablamos precisamente de esta relación que es bastante simbiótica, digamos, que es bastante, genera esta sinergia en este ecosistema, sobre todo, en los cuales están los titulares, están las empresas, también están las autoridades, entendiendo la lógica para poder de alguna forma ponderar cuál es la solución concreta que se le da, en este caso, al consumidor en su calidad de titular de datos personales. Perfecto, bueno, A ver si ahora en la siguiente parte vamos avanzando también en preguntas y Carolina que puedan haber sobre el boletín. Pueden haber riesgos, podríamos ir también levantando preguntas que están apareciendo ahí, de qué pasaría si el boletín 12409-03 se aprueba. No sé, Carolina, si quieres continuar tú con algunas de las preguntas que están viniendo a continuación para ir sumando a los otros panelistas. Sí, por supuesto. Bueno, claramente va a haber un mayor control y efectivamente con todo lo que nos ha explicado y ha expuesto Lucas, efectivamente las empresas van a tener que tomar mucho más en serio todo el tema de la protección de la data y el manejo de la información. No solamente es la protección, sino que es cómo la manejamos y cómo aseguramos a nuestros clientes, en el caso de las empresas, que esa data está segura y es confiable entregarla. En esa línea hay dos preguntas que yo creo que se pueden un poquito juntar. Una de Catherine Collins dice, quisiera preguntarle a Claudia, ¿qué medidas o procedimientos han contemplado para dar cumplimiento a los distintos estándares y obligaciones en materia de datos personales, considerando que Falabella y Sodimac están en varios países de Latinoamérica? Bien interesante porque a los holdings les toca mucho manejar distintas legislaciones y muchas veces con estándares superiores en el resto de los países versus en Chile. Y te junto la pregunta, Claudia, porque creo que puede ser bastante similar, en el sentido de que Andrés Rivera pregunta, ¿cómo nos aseguramos que nuestros proveedores van a estar cumpliendo con la normativa y que tienen, en definitiva, toman todas las precauciones para mitigar los riesgos? Eso también te lo pregunto a todo nivel, como política en general de ustedes. Bueno, gracias, Carolina. Partiendo por lo primero, nosotros efectivamente al tener presencia en distintos países y al generar este programa de cumplimiento y protección de datos personales a nivel corporativo, lo que estamos tratando de hacer es ser de alguna forma
transparentes a cuál es la legislación que aplica en un país determinado o a un negocio en particular, porque tenemos a veces negocios que tienen regulación especial, por ejemplo en el sector bancario, y subirnos y tratar de utilizar el estándar más alto, por varias razones. Una, y la más importante, porque es la que nos permite darle un mejor servicio a los clientes, pero también por un tema interno de gestión. Es muy difícil poder gestionar distintas normativas cuando estamos procurando de alguna forma poder hacer una inteligencia de negocio que nos permita ofrecer un mejor servicio con todos los datos de los clientes. Entonces, en esa lógica, nuestro estándar o las definiciones que estamos tomando en este programa de cumplimiento que estamos diseñando, que es, a ver, déjame ir un paso atrás. Nosotros en los países, por ejemplo, tenemos programas de cumplimiento ya funcionando. El que nosotros estamos desarrollando en este minuto es un programa umbrella, un programa que va a estar arriba de todos ellos y por tanto tiene principios básicos como las privacidades del diseño, la gestión de los derechos ARCO, pero en un sentido más de ser más amigables con los clientes. Todo eso a nivel más de buenas prácticas y por supuesto dejando el cumplimiento de la normativa legal como algo higiénico. De ahí para adelante. En ese sentido te diría, no recuerdo la última, la de los proveedores. Bueno, como parte del programa de cumplimiento también está el de contar con cláusulas que incorporamos en los contratos con los proveedores, que son cláusulas estándar, en los casos que podemos incorporar cláusulas estándar de protección de los datos de los clientes, y en los casos que no podemos incorporar nuestras cláusulas, porque estamos hablando de proveedores mucho más grandes, bueno, ahí negociamos que efectivamente vayan esos resguardos que para nosotros son súper importantes, aun cuando no sea nuestra cláusula estándar, en todos nuestros contratos con los proveedores. Pero además de eso, tenemos un proceso de selección de proveedores que en una primera etapa, en una etapa inicial, considera, por ejemplo, hacer un risk assessment a los proveedores para verificar que efectivamente sus sistemas desde un punto de vista de seguridad cumplan con un estándar mínimo que exige Falabella y en general todas las empresas del grupo, también desde una mirada corporativa, para asegurarnos que al menos tenemos un mínimo en términos de seguridad, además de las cláusulas que te comentaba que incorporamos en los contratos. Hay una parte, obviamente, que no podemos manejar, más allá de lo que podemos hacer a través de obligaciones contractuales, pero para eso también estamos trabajando en poder generar ciertas capacitaciones a nuestros proveedores, porque como lo han comentado ustedes, hay muchas materias que son desconocidas, principalmente en Chile. Hay conceptos que todavía no están internalizados y por mucho que nosotros les exijamos a nuestros proveedores, a veces no entienden lo que les estamos pidiendo, sobre todo con proveedores que son más pequeños. Entonces ahí también hay un trabajo que tenemos que hacer y que ya hemos empezado a hacer, pero que nos queda mucho por delante. Gracias, Claudia. Cristian, ¿abordamos alguna otra pregunta para Lucas? Hay bastantes preguntas y podemos tomar otra, la que tú quieras, Carolina, ahí para ir. Perfecto. Una pregunta para ti, Lucas. ¿Cómo compatibiliza el ejercicio de acciones colectivas en materia de protección de datos, considerando que este último es un derecho de carácter personal? Esa pregunta es de Catherine Collins. Y siguiendo un poco ella tiene dos preguntas para ti. En relación a la notificación de incidentes de seguridad, ¿debería notificarse cualquiera de ellos o solo aquellos que se materialicen en un daño? Buena las dos preguntas. La primera, yo creo que algo que es central para nosotros como CERNAC. Si bien la discusión ha estado en el terreno de las mejores prácticas y bueno, los sistemas de autorregulación, como verá en el sistema norteamericano, es bueno señalar que tanto el sistema europeo como el norteamericano, las class action, no son incompatibles con las acciones infraccionales precisamente en materia de datos personales. La amenaza de las acciones de clase muchas veces disciplina fuertemente el mercado, incluso en el modelo, como decía, de autorregulación en Estados Unidos. Por eso es que es tan importante tener en consideración que si tenemos un sistema de acciones de clase desde el año 2004, y a veces hemos visto a través de algunos fallos de la Corte Suprema que no está funcionando, lo que hacemos precisamente es perfeccionarlo. Si eso de alguna forma puede repercutir favorablemente a los consumidores, es evidente. Ahora, si hace falta además modernizar o actualizar la legislación que establece las normas sustantivas, yo creo que eso es muy importante abordarlo a la brevedad posible, pero no desproteger a los consumidores
como titulares de datos personales. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y desde ahí que es necesario también que esta autorregulación tenga, obviamente, siempre la posibilidad de, cuando hay una infracción concreta, y pasando a la segunda pregunta, es donde entra también la posibilidad que el SERNAC, como agencia de protección de los derechos de los consumidores, poder ejercer las acciones que correspondan. Hemos hablado de los procedimientos voluntarios, que son muy eficientes para compensar, pero también están los juicios colectivos, y desde esa perspectiva al SERNAC lo que le interesa es cuando se comete la infracción, evidentemente, a los consumidores en su rol de titulares de datos personales, y no aspectos de seguridad que son propios del negocio o que básicamente es una cadena de responsabilidad entre proveedores. El SERNAC siempre está precisamente para defender los derechos del consumidor final con su relación con el proveedor o la empresa que finalmente le presta el servicio, le vende el bien, caso que hemos expresado aquí. Y por último, para estar de acuerdo con lo que dice Macarena en relación a este tipo de términos y condiciones de la app, cuando te dicen, bueno, se aceptan los términos o condiciones o te bajan del sistema, digamos, evidentemente que eso no da una opción al usuario, y eso es lo que creemos que no cumple también con los estándares. Lucas, quizás, perdona Cristian, pero quizás una pregunta que cae bien un poco de cajón en todo esto de las notificaciones, de la autorregulación. ¿Cómo ves tú preparada a las empresas en Chile para poder dar un real cumplimiento y efectivamente proteger? Porque acá estamos hablando de que hay que crear la cultura de la protección de datos, pero para crearla se necesitan herramientas y se necesitan recursos. Y como pareciera ser que las empresas no están destinando sus recursos a ese problema en específico, o que no los tienen. ¿Cómo ves tú que está preparado las empresas, y más allá de un Falabella Sodimac, que es una empresa grande, importante? Acá tenemos muchas empresas que son empresas más pequeñas. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. No es fácil la respuesta porque hay que dar algunos elementos de contexto. La visión del SERNAC, a través de los reclamos que recibimos, es que el consumidor no tiene noción que es titular de datos personales. No tiene claro que eso es parte de algo básicamente como un derecho básico y un patrimonio esencial, como hemos explicado. Entonces lo que hace es que presenta a la institución, la autoridad, al SERNAC en este caso, cuando hay un problema derechamente con el tratamiento de sus datos, y eso le impacta directamente y toma conocimiento de aquello. Y es ahí donde el SERNAC busca, a través de, como hemos dicho, los juicios colectivos y procedimientos que logran resolverlo de forma previa a estas acciones de clase, una solución de parte de las empresas. Ahora, el estándar generalizado de las empresas, yo creo que en Chile ha ido de la mano de la escasísima utilización de las herramientas judiciales por parte de los titulares. No sé si ustedes conocen caso algún titular que haya iniciado una acción ante un tribunal civil. Nosotros no conocemos ninguno, pero el SERNAC lo que hace es que toma los casos más complejos que impactan obviamente al consumidor, que toma conocimiento de ese daño que se genera en estos casos que he comentado, por ejemplo, instituciones financieras o telecomunicaciones, y eso los presenta ante un tribunal. Entonces, es difícil responder a ciencia cierta cuál es el estándar de cumplimiento que tienen las empresas cuando nunca han estado expuestas a una agencia que precisamente esté fiscalizando aquello, o ante tribunales con un grupo importante de acciones de clase, como ocurre en nuestros sistemas. Por eso este perfeccionamiento que estamos nosotros explicando, básicamente no cambia las reglas de juego, son las mismas reglas de juego. Lo que pasa es que una empresa que estaba muy tranquila pensando que el titular no iba a tener ningún incentivo para ir con su denuncia individual, demandando la inejecución o la indemnización, bueno, si perfeccionamos el sistema colectivo, como ocurre en otros países, sí se va a generar un efecto muy disuasivo y sí va a tener que cumplirse las normas que están en la ley. Es decir, podríamos decir del año 2004, y con la ley de datos personales incluso actual, ya debiese haber un estándar más alto que finalmente se ha permitido porque no se ha accionado en todos los casos donde han habido infracciones a los titulares. Gracias, Lucas. Cristian. Bueno, sí, hay una pregunta que acaba de entrar de Javiera, está muy interesante. Bueno, estamos todos atentos, Lucas, con lo que está pasando con este boletín, entonces las preguntas están bastante dirigidas en ese sentido. También siéntete libre a poder responderlas o no.
pero esto de que pueda generar confusiones en los consumidores, el dirigir reclamos al CERNAC y después pueda existir otra entidad o otra, como ya lo sabemos, que el proyecto que modifica la ley 19.628 y por aprobación en el Senado con 3 votos versus 1, le dio propiedades al Consejo por la Transparencia. Entonces, imaginemos un escenario en que tengamos a un consumidor, preparémonos a 2 o 3 años adelante, y a un consumidor, a un cliente que está ciudadano, que está reclamando y dice, ¿cómo lo hago? ¿Dónde me dirijo? Y esas confusiones. Importante la pregunta, Javiera. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. A ver, el CERNAC desde el año, no sé, mi recuerdo, desde el año 2010, que trabajo en esta institución, que ha suscrito convenios desde ese mismo año con distintas instituciones sectoriales, ¿cierto? Tanto fiscalizadores como prosecutores. Para dar un ejemplo, con la Fiscalía Nacional Económica, desde ese año, es que nosotros tenemos un convenio que traspasamos información respecto de las quejas, reclamos, consultas que hagan los ciudadanos que impacten precisamente los ámbitos del perímetro regulatorio o de las facultades, digamos, que tiene la Fiscalía Nacional Económica. Lo mismo ocurre en materia sanitaria, en materia de telecomunicaciones, en materia financiera, donde el CERNAC recibe el mayor volumen de reclamos. Muchas veces los ciudadanos se dirigen al CERNAC y no a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o la CMF, o la CIS, o la SEC. Entonces, de estos convenios de derivación de casos, nosotros ya tenemos experiencia al respecto. Tiene que haber una coordinación en el Estado, precisamente para dar una respuesta del mismo estándar, independiente cuál es la ventanilla, cuál es la puerta que toca el consumidor del Estado, tiene que tener la misma respuesta. Y consolidar información, y a propósito de las bases de datos, es precisamente uno de los objetivos de estos convenios de coordinación entre las distintas autoridades públicas. Entonces, ahí darle la tranquilidad a todos los ciudadanos, los titulares de datos personales, que en el ámbito del consumo, porque entienden que el CERNAC es una autoridad de consumo, que vean que existe algún tipo de impacto del tratamiento, como los reclamos que pusimos recién, que afecta obviamente su derecho al tratamiento de los datos personales, que puedan presentar su reclamo al CERNAC. Y recordemos que la ley del consumidor incluso permite al CERNAC denunciar ante autoridades sectoriales las infracciones. Cuando existe esta agencia, el CERNAC va a poder denunciar, lo dice el artículo 58 letra G, a la agencia para que aplique la sanción. Luego de la sanción, el CERNAC lo que busca es compensar a los consumidores afectados, y ese es el sistema que tenemos, y genera un impacto muy virtuoso, porque como hemos dicho, es bastante disuasivo, y hay muchos otros países que tienen sistemas similares, así que no deberíamos sorprendernos con que se perfeccione las acciones de clase y nulidad de cláusulas, precisamente para, al menos las relaciones de consumo, que hay un estándar mínimo de protección de sus datos personales. Perfecto. ¿Hay alguien del panel que quiera aprovechar esta instancia que estamos con el director, con la autoridad aquí? Macarena, por favor. Sí, gracias, Cristian. Mira, hemos hablado harto de la autorregulación, lo importante que es, y de verdad yo creo que la forma de poder llegar a un estándar de protección de datos, tal como lo comentó Sodemac, es a través de un plan de cumplimiento de autorregulación. Permite revisar todos los procesos. En la última modificación de la Ley de Protección al Consumidor se contemplan los planes de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Sin embargo, la norma técnica nada dice de la protección de datos. ¿Podemos incorporarla? ¿Un protocolo, por ejemplo, de protección de datos podrá servir como un atenuante? Gracias, Macarena. No, muy buena pregunta. Lo que pasa es que es del caso explicarle a todos los que están escuchando que efectivamente la ley del consumidor, con la última reforma del año 2019, establece que las empresas pueden certificar un plan de cumplimiento para acogerse a un atenuante respecto a una infracción específica, dice la ley. Como obviamente las infracciones específicas están normalmente descritas en la ley del consumidor, muchas personas, agentes del derecho o personas que se enfrentan a esta normativa, no tienen claro si las leyes especiales se aplican o no. Por eso yo creo que es tan importante esta modificación del boletín, el 12.409 que hemos hablado, porque incorpora expresamente que las leyes especiales o normativa sectorial que establezca derechos para los usuarios o consumidores se entienden que son derechos de los consumidores. Para responderlo mucho más concretamente, cuando entre en vigencia esta normativa, no habrá duda alguna que un plan de cumplimiento puede incorporar aspectos de leyes especiales para lograr que si eventualmente hay un problema, en este caso una filtración, por ejemplo, o una infracción masiva a consumidores, pueda ante el tribunal acreditar
que con este plan de cumplimiento al menos tiene que acogerse un atenuante, es decir, que la multa sea más baja o que derechamente la sanción que se pueda aplicar sea la menor posible por parte del tribunal. No sé si quedó tan clara la respuesta, pero básicamente Sí, cuando entre en vigencia esta ley va a quedar absolutamente fuera de discusión, creemos nosotros, que se puede incorporar los planes de cumplimiento en materias de consumo, por lo menos, para acogerse de este beneficio. Bueno, ya Muchas estamos aquí súper calzados los tiempos, así que Carolina, a ver si podemos interactuar con Renzo. Sí, la última pregunta para cerrar. Renzo, esta es una pregunta bien interesante, dice, para Sodimac, para ti. Asumiendo que utilizan cookies de Google Ads, ¿cómo manejan la entrega de datos a Google? ¿Tienen contratos que cubran la responsabilidad de Sodimac en caso que Google no respete la finalidad del uso de los mismos? Dale, mira. Perdón, la pregunta la formuló Paulina Bartón. Perfecto, gracias Carolina, gracias Paulina. La respuesta va un poco en línea con lo que venía comentando Claudia, que nosotros tenemos cláusulas estándar que aplicamos con los proveedores para proteger la información que tenemos, ¿sí? En el caso puntual de cookies, nosotros no entregamos datos personales a Google, no hay un intercambio que nosotros entreguemos nombres, que entreguemos documento de identidad, nada de esa parte. Claramente con una empresa tan grande como Google, a veces estas cláusulas hay que revisar bien cuáles pueden entrar, cuáles pueden no entrar, pero por lo menos en lo que significa a datos personales, vía cookies, nosotros no intercambiamos ningún dato con Google. Ahora, lo que sí pasa normalmente es cuando usamos Google Ads, lo que usamos es por así llamarlo, la biblioteca de cookies de Google, para nosotros entender el comportamiento del cliente fuera, entre comillas, de las fronteras de Sodimac, ¿no? Si es una persona que le gusta la decoración, si es una persona que le gusta el do it yourself, el hágalo usted mismo, según el comportamiento que tiene en la internet en general, pero va un poco por ahí. No, pero eso no es tratamiento de datos personales en sí, lo hablábamos el otro día en nuestro consejo, es perfilamiento y construcción de perfiles para dirigir mejor la oferta a un consumidor que tiene ciertos intereses, ¿cierto? Entonces, Tal cual. Pero bien, muchas gracias. Gracias, Renzo. Gracias, Renzo. Gracias, Carolina, por moderar y participar de esto, y a todos nuestros panelistas, a Claudia Cardoso por la excelente presentación, a Macarena, que nos ofreció un marco técnico para comprender riesgos y oportunidades que ofrece este boletín 12409, -03, y a Lucas del Villar por su exposición para dejar su visión al respecto como director autoridad del CERNAC. Estamos muy contentos de este espacio que hemos podido abrir como AMDD para todos nuestros socios y nuestra comunidad en general para ofrecer este estándar. Los legisladores, las autoridades seguirán elevando o complejizando la actividad de marketing entre comillas, y nosotros como AMDD estamos preocupados en general de favorecer la autorregulación para el mercado de marketing directo y digital en Chile, con un tratamiento ético y adecuado de datos, con un código robusto que permita ir un paso adelante de las organizaciones. Por eso es que invitamos a toda esta comunidad que se adhiera a AMDD. Están abiertas nuestras postulaciones para socios en este instante y siempre, así que estamos muy disponibles también, y este consejo trabajando activamente para establecer más y mejores recomendaciones que sean contundentes para la operación de marketing, negocios y servicios en general de cada una de las empresas que hoy día operan en nuestro mercado para fortalecer nuestra economía digital. Carolina, ¿quieres dejar alguna palabra para cerrar? No, así es, Cristian. Creo que lo más importante es transmitirle a las empresas que son socias de la AMDD que estamos súper disponibles para seguir construyendo un poco la cultura de la protección de los datos y de la data en general, que además para ustedes es tan importante en sus campañas y en todo lo que es el marketing digital. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Yo encantado contigo, Carolina, tú como vicepresidente de nuestro consejo y yo como presidente de nuestro consejo, con el orgullo que estamos trabajando con el equipo de más de 10 consejeros y asesores que estamos elevando este estándar, con mucha responsabilidad, pero también mucha humildad. Que estén muy bien, les dejamos nuestro Hasta la próxima. Una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.